En los estudios de nuestro canal, a partir del día de hoy, tenemos el gusto de poder presentar al doctor Jorge Codas Thompson, analista internacional, que nos va a ayudar a entender. Siempre estamos diciendo que no es posible aislarse de los sucesos en el mundo, porque de alguna manera, más allá de cómo puede afectar al Paraguay, tenemos que estar muy atentos a las incidencias de la política internacional. Y tratándose de los Estados Unidos, ¿qué le parece? Hubo 10 temas así contundentes que Donald Trump mencionó en su discurso. Decía la corresponsal que llega más fuerte y ya con la experiencia de su periodo anterior y más radical también. Claro. La carga. Hola, doctor, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí como protagonista. Bienvenido. Me siento muy honrado de estar con ustedes. Nosotros también, doctor, nosotros también. No, decía, en un análisis hay una carga de opinión, particularmente es tu trabajo de analista internacional, pero también de quienes hoy hemos seguido de cerca un poco más de 34 a 35 minutos del discurso de inicio del presidente Donald Trump. Un discurso hegemónico, un discurso con una carga potente de poder que anunció varios hechos que hasta hace algunos pocos días forma parte de su campaña electoral, pero aparentemente se va a concretar. Lo del indulto que fue inmediato. ¿Cuáles son las características de este discurso, doctor? Bueno, yo creo que el discurso denota varios aspectos importantes, pero creo que hay uno que resalta y que hay que tener muy en cuenta, que es la posible reconfiguración del sistema político internacional. Cuando él habla de, no lo dijo hoy en el discurso, pero lo dijo durante la campaña, que va a tener a Canadá como el estado número 51, sí, que quiere tener a Groenlandia como parte de los Estados Unidos, o que quiere recuperar el canal de Panamá de la República homónima. Yo creo que estamos hablando de una política que se denomina normalmente realista. ¿Qué es el realismo político? Es una teoría donde lo que más importa no es el interés general, es el interés nacional. Lo que interesa no son los organismos internacionales, sino cada estado, y en donde el uso de la fuerza está legítimamente considerado. Y eso es lo que hemos visto en Trump, en las entrevistas que le hicieron un poco antes de él asumir como presidente, donde él dice que él no descarta la posibilidad del uso de la fuerza para tomar el canal de Panamá y Groenlandia. Puede ser nada más una estrategia negociadora para tratar de entrar generándole un poco de temor a sus interlocutores. Él actúa muy así, es su forma de ser desde que era empresario, pero yo creo que no se puede subestimar lo que hay detrás. Sobre todo puede ocurrir que si esto que él está planteando como la esfera de influencia de Estados Unidos puede hacer que él le acepte a Putin condiciones leoninas para la paz con Ucrania, reconociendo que Rusia tiene a Ucrania como su esfera de interés, siempre y cuando a Estados Unidos se le respete su condición de potencia hegemónica en el hemisferio occidental. Eso es muy importante tener en cuenta. También es muy importante tener en cuenta que si él realmente ejecuta una acción, por ejemplo, contra Panamá o contra Groenlandia, el caso de Groenlandia voy a conversar un poquitito más en un minuto, pero le podría estar dando una interpretación muy peligrosa a China, de que ellos también tienen una esfera de interés que incluye el Mar del Sur de China y Taiwán. Entonces estaríamos hablando en una situación, o de una situación en la cual nosotros podríamos ver a las grandes superpotencias del mundo, que realmente hay tres: Estados Unidos, China y Rusia. Hay que acordarse que Rusia es la cuarta potencia económica del mundo, más allá de su fuerza armada y su potencia nuclear, ejecutando acciones que dividan al mundo como alguna vez ya lo estuvieron, inclusive en la Guerra Fría, donde había claramente dos bandos. Claro. Entonces, eso es lo que yo veo como muy peligroso, Oscar, y lo que yo creo que más tenemos que seguir del discurso que escuchamos el día de hoy. Ahora, puntualmente, y eso lo conversábamos con Sani aquí, eso que estás manifestando, doctor, es decir, esa amenaza de que va a cumplir un compromiso de su programa de campaña, es usar el poder como para poder torcer luego negociaciones, por ejemplo, como el caso de los aranceles, porque ¿qué es lo que le discute a Panamá, a la administración del canal? Que están teniendo preferentemente paso
de los productos chinos en detrimento de los productos americanos en esa zona. Amenazar con recuperar el canal, ese es un elemento de presión, claramente, ¿verdad? Es cierto, se puede entender así. Así lo interpreto yo. Es decir, estamos hablando, como te dije, de una interpretación realista del mundo internacional, donde podríamos nosotros llegar a ver un conflicto peligroso entre Estados Unidos y Panamá. Ciertamente Panamá no posee el poder militar como para hacer frente a Estados Unidos, pero eso no significa que no se vayan a defender, con todo lo que eso puede implicar. Respecto a la influencia china en Panamá, eso no es como dice Trump. ¿Qué es lo que hay realmente? Hay 2 puertos de una empresa que se llama Hutchinson, que es una empresa de Hong Kong, que están fuera del canal y operan ahí. Más allá de eso, realmente no hay una presencia china privilegiada como plantea Trump. Eso no existe. Tampoco hay ninguna evidencia que el costo de utilizar el canal de Panamá para la Marina de Estados Unidos o para los barcos de bandera estadounidense sea mayor que el costo que tiene para el resto de los buques. Esas son aseveraciones que él hace, pero él nunca demuestra, él no da fuentes, él no cita documentación, él lanza la idea. Pero finalmente, si fuera así, es en uso de su soberanía el canal de Panamá, de ese país, que de hecho el presidente hoy ya salió al paso. Creo que es la primera reacción de un gobierno respecto a los anuncios de Donald Trump el día de hoy. Es en el uso de su soberanía. El presidente de Panamá dijo que no se negocia la soberanía lo dijo, panameña sobre el canal, claramente. Sí. Este es el comunicado que dice con paso firme, y allí categóricamente habla de que no hay ninguna presencia de ninguna nación del mundo que interfiera en nuestra administración. Y seguramente es un mensaje para la administración de Trump respecto al tema en cuestión. Pero es una de las primeras reacciones. Pero por otro lado, Oscar, él se declaró también pacificador y dijo que iba a poner un punto final a las guerras. Sí, eso. ¿Es posible verlo así? ¿En qué términos va a poner punto final a las guerras? Es decir, pongamos el caso de Rusia-Ucrania. ¿Qué va a hacer él? ¿Exigirle a Ucrania que pierda el territorio invadido con el tal de firmar una paz cartaginesa con Rusia? ¿Va a tomar algún punto medio? ¿Va a seguir apoyando a Ucrania como en su momento apoyó? Porque hay que recordar que quien comienza a rearmar a Ucrania respecto a la agresión rusa fue Donald Trump en su primer gobierno. Claro. Después él tuvo un conflicto con Zelensky porque le pidió que le consiguiera información respecto al hijo de Biden para poder incriminarlo desde el punto de vista penal. Ahí ocurre un distanciamiento entre ellos y no vuelven a tener contacto hasta hace poco. Entonces, las condiciones que él quiere poner pueden ser muy problemáticas. Las condiciones en el caso israelita también. Encima, Israel tiene una situación muy completa, muy compleja, porque tiene un conflicto con un estado o un mini estado gobernado por una organización terrorista que ganó una elección y nunca más llamó a elecciones. Entonces, ¿qué exactamente quieren hacer con esta organización Hamas? Porque lo que se sabe por la historia es que cada vez que se ha logrado una paz con Hamas, Hamas deja pasar un tiempo, se rearma y vuelve a atacar. Entonces, ¿cómo van a prever que si Hamas sigue en el poder, este evento que hubo el año pasado no se vuelva a repetir? Doctor, de todo lo que se dijo hoy, si tuvieras que elegir un tema más para el comentario, ¿qué elegirías? ¿Lo de México, la deportación inmediata de los inmigrantes ilegales, de la crítica al sistema de salud? ¿Qué elegirías para el comentario? El narcotráfico también, ¿verdad? Declarado como terrorista. Sí. Yo creo, mira, hay varios, pero si me das a escoger uno, yo diría que la posible nominación de los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas es sumamente grave, porque esa puede ser la antesala de ataques militares contra los cárteles. Eso va a ser una violación de la soberanía de México. México tampoco tiene una milicia muy desarrollada, no tiene cómo defenderse contra Estados Unidos en el caso de un conflicto, pero vamos a ver a una superpotencia literalmente operando dentro del territorio soberano de otro país. Eso es lo que a mí me parece. Pero puede más verse grave. como que si eso es así, como que México, el gobierno, los gobernantes mexicanos defienden a los grupos narcotraficantes. No, de los ellos cárteles. no defienden a los grupos narcotraficantes. Ellos se ven superados por los cárteles. Realmente no hay
No hay un control total del Estado Sí. mexicano en todo el país. Eso es lo que alega Trump justamente. El peligro está, Oscar, que pasemos de una situación donde Estados Unidos preste apoyo a México para que combata a los cárteles, Claro. a directamente utilizar, por ejemplo, tropas comando para atacar a esos carteles dentro de México. Eso sería sumamente grave. De película. por cierto. Intervención militar Sí, en un sí. país extranjero. Asimismo, Jorge, muchísimas gracias, doctor. Un placer, por tu tiempo. Mira, y bienvenido. gracias. Este año vamos a tener permanentemente el análisis de Jorge Codas Thompson para el tema de los sucesos internacionales que de verdad importan. Hay que estar al tanto de cada uno de ellos.